Empezamos el año hablando del crecimiento en Cristo Jesús, creciendo como Jesús. Últimamente hablamos de crecer a la plenitud de la estatura de Cristo. A esa plenitud, la Biblia nos invita a nosotros a crecer. Necesitamos crecer a esa estatura y la semana pasada estuvimos hablando de ese tema, ¿verdad? Ese tema tan importante y aprendimos, ¿verdad? Que cuando crecemos a la plenitud de Cristo, ese crecimiento nos prepara para enfrentar los días malos y al final de los días malos permanecer firmes, dice su palabra. Eso fue lo que aprendimos el día viernes a través de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de crecer en la gracia de Dios. ¿Cómo crecer en la gracia de Dios? El versículo clave que leímos al inicio de esta serie fue Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y en gracia. Mire qué interesante, para con Dios y para con los hombres. Hemos hablado de cómo crecer en sabiduría, hemos hablado a qué estatura necesitamos crecer y hoy vamos a hablar de crecer en gracia, crecer en la gracia del Señor. Cómo la gracia de Dios nos invita a seguir a cada uno de nosotros, a seguir creciendo cada día. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, hay varios significados, hay varias maneras de entender la gracia de Dios. Y uno de los significados de la gracia de Dios habla acerca de que la gracia de Dios es el amor espontáneo, así resumido, es el amor espontáneo de Dios hacia el ser humano. Mire qué interesante. Es el amor espontáneo de Dios hacia el ser humano. Hay otra definición que dice, es el favor, es la benevolencia o el beneficio inmerecido de Dios para con nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos esto, hay algo más que quiero que podamos saber para poder diferenciar un poquito la gracia de la justicia y la misericordia. Mire, esto es interesante que quería compartir con usted, que la justicia, quizás todos hemos hablado en algún momento de la justicia es recibir lo que se merece, ¿verdad? Muchas veces decimos, se hizo justicia, quiere decir que esa persona recibió lo que esa persona merecía. Pero también hablamos de la misericordia. Misericordia es no recibir lo que se merece. Esta persona se merece un castigo y se le perdona. Entonces está recibiendo misericordia. No recibió el castigo, sino recibió el perdón. Recibió misericordia. Pero ahora mire esto, más interesante todavía, la gracia. La gracia es recibir aquello que no se merece. Es recibir cosas buenas, póngale de esa manera, que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Le repito las tres para que nos quede claro. Decimos que justicia es... ¿Qué es justicia? Si lo hacemos más personal sería recibir lo que merecemos, ¿cierto? Misericordia es no recibir lo que merecemos, o sea, el castigo que merecemos. Y gracia es recibir las bendiciones de Dios que no merecemos, el favor de Dios que no merecemos. En la Biblia encontramos ciertos personajes que recibieron la misericordia de Dios.
Yo quiero mencionarles algunos de ellos. Y uno de ellos es Noé. ¿Se acuerdan de Noé? La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 8, de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, es interesante las características que describen a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que dice justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mire qué interesante. Aquel hombre de los inicios, aquel hombre aún mucho antes de que surgiera Abraham, no había historias acerca de la relación de Dios con el ser humano. Sin embargo, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Encontró el favor de Dios. Quizás sus características le ayudaron, podríamos decir, ¿verdad? Pero halló, lo que sabemos, que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le hizo un llamado a Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? Le dicen a Noé, Noé, vas a construir un arca. Y un arca grande, donde vas a meter a las personas que quieran entrar, que quieran ayudarte, que se arrepientan, pero también vas a meter a 2 de cada especie para que se salven, porque va a venir un agua que va a arrasar con todo. ¿Qué dijo Noé? ¿Será, Señor? Imagínese a Noé diciéndole, ¿a poco va a llover tanto, no? Imagínese usted a Noé ahí, pero Señor, ¿cómo va a ser eso? Dice la palabra del Señor que hasta ese entonces no llovía. Había un vapor que regaba la tierra. Y entonces ellos nunca habían visto unas tormentas que lloviera consecutivamente. No sé cómo es en su país, pero en Guatemala hay tiempos de temporal que le llaman, ¿no? De lluvias. Y mira, hermano, pasan hasta 2 días, día y noche lloviendo. Y esos días, ¿verdad? Los ríos se desbordan, y entonces decir que va a venir una inundación es creíble, ¿no? Pero allá con Noé nada de eso, hermanos. Y ahora a Noé le están diciendo, mira Noé, va a llover demasiado. Y mira, hermanos, mire, la Biblia no dice que Noé empezó a cuestionar, que Noé empezó a decir, Señor, pero ¿y cómo voy a hacer? Señor, no tengo herramientas. Mira, si me traes una sierra, ¿verdad?, eléctrica, yo puedo hacer esto, ¿no? Te voy a dar la lista de todas las herramientas que necesito, Señor. Imagínese usted. Cuando nos ponemos a pensar en el contexto en el que Noé obedeció, fue un contexto difícil. Por eso, Dios que lo sabe todo, Dios que conoce el corazón de Noé, vio el corazón de Noé, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y usted sabe el final de Noé. Fue un final de bendición, fue un final de éxito. Dios bendijo todo lo que inició Noé, porque Noé le creyó al Señor. Amén. Hay otro ejemplo en la palabra del Señor, y es el ejemplo de Moisés. Moisés, otro hombre, hermanos, otro hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es otra historia que creo que la mayoría conocemos, como Moisés, un niño que fue puesto en un río, que Moisés tenía muchas probabilidades de morir ahogado en aquel lugar, pero no fue así. Y usted sabe toda la historia de Moisés. Moisés llegó a un punto en donde él conocía ambas historias. Conocía la historia del pueblo judío, que realmente era su familia, pero también conocía el contexto egipcio donde él se había creado, donde él había crecido. Sabía que había un Dios, sabía muchas cosas, hermanos, y él decidió apoyar a sus hermanos. Usted sabe cómo fue el desenlace de esa historia. Mató a un egipcio por defender a uno de sus hermanos israelitas.
empieza la persecución, se va él al desierto y ahí en el desierto tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro que tiene con Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12, dice que Moisés le dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. Mire, eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Y has hallado también gracia en mis ojos. Mire qué interesante. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos. Por lo tanto, yo te voy a enviar a ti. En otras palabras, mi favor va contigo. Mi ayuda va contigo. Te voy a acompañar, Moisés, en toda esta travesía. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Cómo Moisés fue respaldado por Dios. En ningún momento abandonó Dios a Moisés. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios le estaba acompañando. El favor de Dios estaba acompañando a Moisés en medio de esos momentos difíciles de la vida que enfrentó. En medio de momentos en donde Moisés no sabía qué hacer. Moisés tiraba la vara y se convertía en una serpiente. Y los del faraón tiraban otra y también se convertía. Y imagínese usted aquello. Qué difícil. Un día el faraón le decía: ¿sabes qué? Llévate a esa gente, váyanse ya. Al otro día decía: ¿sabes qué? Lo pensé bien, mejor no se van, se quedan. Señor, ¿qué hacemos? Y ahora otra vez. Y mira, hermanos, y Moisés estaba ahí constantemente luchando. Moisés, hermanos, no se desanimó. Como decimos, no tiró la toalla, no abandonó la misión. No dijo: no, esto no va a funcionar. Ahí vamos a dejar esto, ¿verdad? Yo no miro que funcione esto. Fue constante. Pero ¿sabe qué es la clave en todo esto? Que Moisés sabía que el favor de Dios estaba con él. Amén. Mire, hermanos, mire cómo las historias de la palabra del Señor nos hablan una y otra vez. Nos dan varios ejemplos de cómo Dios obra en la historia del ser humano. Dios nos ha dado a nosotros de su gracia. Ha derramado gracia sobre gracia en nuestras vidas. La gracia del Señor podemos verlo de diferentes maneras obrando en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos dio su gracia a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Mire, dijimos al inicio que cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando del amor de Dios para con nosotros. Y la Biblia dice en San Juan 3:16, ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Mire, hermanos, qué interesante. Dio un regalo el Señor. Dio amor, ¿no? Y ese amor es a través de Jesucristo. En Jesucristo está el amor de Dios. Algo interesante. Si usted se da cuenta, la Biblia no dice que en el Antiguo Testamento que toda la gente hallaba gracia delante de Dios, ¿no? Eran ciertas personas que encontraban la gracia de Dios, que Dios los miraba con gracia, que Dios los miraba con amor y Dios los acompañaba en ciertas circunstancias. Hallar gracia en los ojos de Dios. Mire, yo pensaba sobre ese tema. Hallar gracia en los ojos de Dios, hallar gracia en Dios. Lo podemos ver de dos maneras. Una, podríamos ver que Dios nos mira con amor. Y cuando miramos que Dios nos mira con amor, podemos ver que Dios nos mira a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Y porque Dios nos ama, Dios nos dio esa salvación tan grande, ese perdón de pecados para cada uno de nosotros.
Y es ahí donde vemos el amor del Señor. ¿Para quién? Para toda la humanidad. A todos nosotros Dios nos mira con gracia. La gracia del Señor ha sido derramada sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué nosotros no encontramos esa gracia? ¿Se ha puesto a pensar? Una cosa es que le den la gracia y otra cosa es que usted la pueda percibir, que usted pueda recibir esa gracia. ¿Por qué muchas veces no encontramos la gracia en Dios? Mire, yo le voy a ser honesto, hay personas que no encuentran la gracia de Dios, que no encuentran el favor de Dios. Ojalá que usted no sea una de estas personas que le voy a describir ahora, personas que siempre se están quejando. Dios, ¿dónde está? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo, Señor? Yo siento que Dios no me ama. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Yo siento que Dios no me ama. Mira, hay personas que dicen que Dios tiene sus favoritos. Y yo no soy de los favoritos de Dios. Porque a mí me está yendo mal, porque a mí esto, porque a mí lo otro. ¿Por qué no encontramos la gracia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no la estamos buscando de la manera correcta. Cuando usted está buscando algo de la manera correcta, usted lo va a encontrar. Pero usted puede, ¿verdad? Usted lo puede estar buscando de una manera incorrecta. La gracia del Señor la encontramos a través de toda la vida de Jesucristo. Desde su nacimiento hasta la muerte, hasta la resurrección y aún hasta la ascensión de Jesucristo. Ahí encontramos, hermanos, la gracia a través de la persona de Jesucristo. Ahora, esto es interesante, hermanos, que la gracia de Dios es una gracia personal. Es una gracia personal porque la recibimos a través de la persona de Jesucristo. Pero sabe, mire esto, es interesante, que la gracia del Señor es individualizada para cada uno de nosotros. Dios nos da la gracia que nosotros necesitamos. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en nuestra debilidad. Mire, hermanos, qué interesante cuando podemos entenderlo de esta manera, que Dios, póngalo de esta manera, Dios ha diseñado un paquete para cada uno de nosotros en su gracia, un paquete de gracia. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, mira, aquí está lo que tú necesitas. Aquí está todo, aquí está, ¿verdad? Esta es la maleta que tú necesitas. Señor, necesito la ropa, ahí está la ropa. Pero Señor, mi medida no es esa, está tu medida, lo que te estoy dando. No fallé en eso. Señor, estas son mis necesidades. Mire, hermano, mire esto. Dios nos da personalizada la gracia a cada uno de nosotros. Y eso, hermano, es de alegrarnos en el Señor. ¿Qué es lo que usted necesita? El Señor se lo ha provisto a usted. En esa gracia, cuando nos sentimos que no tenemos perdón, cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que no hay esperanza para nosotros, en medio de la incertidumbre que usted y yo podamos enfrentar, en medio de esa incertidumbre, ahí está la gracia. Señor, este pecado que hice, Señor, esta falta que cometí, siento que no hay perdón. Y Dios dice, hay provisión para ti. Tú eres perdonado. Mire, nosotros entendemos la gracia en tres aspectos. Teológicamente entendiéndolo, lo miramos de esta manera. Miramos primero la gracia preveniente. ¿Ha escuchado usted ese término? Gracia preveniente. Es la gracia de Dios. Si usted está aquí por primera vez, si usted nunca le ha dado su vida a Jesucristo, lo que está actuando en su vida es la gracia preveniente. Y entonces hay un momento en el que alguien le habla y le dice, mira, ¿tú vas a alguna iglesia? Y dice, no, pues deberías de ir, ¿no?
Hay que acercarnos a Dios. Es la gracia preveniente. Quizás en algún momento usted puede encender aún hasta la radio y usted puede escuchar un mensaje, usted puede escuchar un canto que lo conecta con Dios. Un hermano me comentaba un día que antes de ser cristiano estaba tomando. Estaba en una cantina y estaba con otra persona ahí tomando, ¿verdad? Y ahí donde estaba, dice que el otro que estaba acompañándolo le dijo, ¿tú vas a alguna iglesia? Él dice, no. Y el otro le dijo, mira, yo en un tiempo fui. Y es muy bonito ir a la iglesia. Deberías de ir a la iglesia. ¿Sabe algo interesante? Me contaba un hermano que ese fue el momento que marcó la diferencia para él y se puso a pensar, yo debería de ir a una iglesia. Y el próximo domingo empezó a buscar a una iglesia y le entregó su vida a Cristo. ¿Cómo se llama eso? Se llama la gracia preveniente. Dios está operando a través de su Espíritu Santo, aún antes que le conozcamos. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos cerramos los oídos y no queremos escucharle a Dios. Muchas veces, hermanos, cerramos los ojos, no queremos ver lo que Dios nos está mostrando. Que usted y yo estemos en este lugar el día de hoy no es casualidad. No es que le sobrara el tiempo el día de hoy, domingo, no tengo nada que hacer. Me voy a relajar a la iglesia, me como unas empanadas al final, ¿verdad? Y la paso bien. No, hermanos, no es eso, no es eso. Y quizás usted puede decir, sí, yo vine hoy porque mi esposa ahí estaba, dale y vamos, bueno, pues voy a ir. O mi esposo me estaba ahí invitando, quería que yo fuera a la iglesia. Es que mis hijos, hay personas que han venido por los hijos, familias, que los hijos les dicen, vamos a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Pero mire algo interesante, hermano, no es la presión de la familia, no es la casualidad, es el amor de Dios que está actuando en su vida. Es la gracia de Dios que lo está alcanzando. ¿Cómo fue que usted vino a Cristo? ¿Se recuerda? Todos tenemos una historia, ¿sí o no? Todos venimos de la misma manera, el mismo día a Cristo, ¿verdad que no? Todos venimos de diferentes maneras. ¿Sabe qué? Porque la gracia de Dios es individual. A cada uno de nosotros Dios ha trabajado de diferentes maneras. Quizás hay algunos que hemos venido de niños, que nuestros padres fueron los que tomaron la decisión de seguir a Cristo primeramente y después nosotros. La gracia estaba obrando de esa manera. Otros en una circunstancia difícil en la vida que estaban pasando, fue la manera que llegaron a Cristo. La gracia estaba operando. Pero ¿sabe qué? Siempre la gracia ha estado ahí operando. Solamente que unas veces somos más sensibles a escuchar la voz de Dios que otras veces. ¿Sabe? Cuando estamos alegres celebrando, la gracia del Señor estaba ahí. Cuando usted estaba celebrando sus 15 años, la gracia del Señor estaba ahí. Cuando quizás estaba graduando, cuando estaba feliz en una celebración, la gracia del Señor estaba ahí. Pero también en momentos difíciles de la vida, la gracia del Señor ha estado ahí. Y sabe que muchas veces en los tiempos difíciles es cuando hay un silencio. Y es ese silencio en donde podemos escuchar la voz de Dios. No porque solamente Dios hable en los momentos difíciles, sino que en los momentos alegres estamos tan metidos en la parranda, en la fiesta, que no podemos escuchar la voz de Dios. Pero el amor de Dios sigue ahí. Y cuando nosotros logramos escuchar la voz del Señor y venir delante de Él y entregar nuestro corazón, es cuando llega la otra etapa de la gracia salvífica, la gracia salvadora. Y entonces viene ese perdón de pecados, viene esa salvación a nuestras vidas y el Señor sigue obrando en nuestros corazones. Y luego llega la gracia santificadora, en donde Dios, hermanos, transforma nuestro corazón, donde nosotros consagramos nuestro corazón a Cristo
y llegamos a otro nivel de nuestro crecimiento espiritual y seguimos creciendo a la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué? Todo esto sucede cuando hay una disposición de nuestro corazón. Cuando usted y yo estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La gracia está siendo expuesta hoy día para nosotros. La gracia del Señor opera 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. La gracia del Señor está obrando. Ahora, es importante que aprendamos a crecer en la gracia. Recuerde que ese es el tema central. Creciendo en gracia. ¿Cómo crecemos en gracia? Poniendo atención al Espíritu Santo. Si usted no le ha entregado su corazón a Cristo, ponga atención lo que Dios está hablando a su vida. Y entonces, hermano, acepte ese regalo tan grande de la salvación. Y entonces usted va a empezar a crecer en la gracia. Cuando usted crezca en la gracia, Dios va a ir proveyendo todo lo que usted y yo necesitemos. Van a haber momentos de desánimo y el Espíritu Santo va a estar ahí y le va a decir: yo estoy contigo. Yo soy tu regalo de gracia para que tú sigas adelante. No te desanimes. Tú puedes seguir adelante. No desmayes. Esfuérzate, sé valiente. La gracia, siempre va a haber provisión de gracia. Amados, todos pasamos momentos difíciles en la vida. Todos pasamos momentos difíciles en la vida. Y por eso siempre recordamos que Jesús un día dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Mire esto, hermanos, mire esto interesante. Dijimos que en Jesucristo recibimos la gracia, ¿cierto? Podríamos decir entonces: confiad, la gracia de Dios estará siempre contigo. La gracia del Señor siempre nos va a acompañar. ¿Sabe que eso es lo bonito? Es muy triste en estos días, últimos días de cambios de personas que en algún momento se han despedido de nosotros, o de algunas que están haciendo planes, ¿verdad?, de moverse. Y es un poco triste, ¿verdad?, poder pensar en eso. Pero sabe que hay otra área que podemos pensar, y es que ese crecimiento en gracia, que así como Dios nos está acompañando a crecer en gracia en este lugar, nos va a acompañar en el lugar donde estemos, en las circunstancias que enfrentemos. La gracia del Señor siempre va a sobreabundar en nuestras vidas, hermanos. Él prometió que nunca nos iba a dejar. Él prometió que nunca nos iba a dejar solos, hermanos. Mire, el Señor dijo: yo estaré siempre con ustedes. Mire esto. Jesús dijo: yo estaré siempre con ustedes. Y dijimos que Jesús representa ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios, que el amor del Señor siempre va a estar con nosotros. No importa que un día nos separemos por circunstancias de la vida, ¿verdad? Quizás unos para un lado, otros para otro lado. Pero en medio de estar quizás lejos por un tiempo, la gracia del Señor va a seguir obrando con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo bonito en todo? Que un día vamos a tener una fiesta. Que un día vamos a estar en las bodas del Cordero, hermanos. Ahí vamos a celebrar juntos. Y allí ya no va a haber más separación. Y ahí vamos a recordar cómo el amor de Dios estuvo en nuestras vidas. Cómo la gracia del Señor nos acompañó momento a momento. Todo lo que estamos haciendo hoy día nos ayuda a crecer. Lo que estamos haciendo hoy día, estamos invirtiendo. Mire esto de esa manera. Es una inversión en su vida personal. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí, van a haber momentos difíciles. Pero cada vez que usted crezca más en el Señor, cada vez que usted y yo crezcamos más en la gracia del Señor, vamos a estar más fuertes para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier situación que venga a nuestras vidas. En Cristo, hermanos, somos más
que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Quiero concluir esta tarde con una historia muy interesante. ¿Alguna vez ha escuchado usted la canción, el himno Sublime Gracia o Amazing Grace? Muy famosa, ¿no? Internacionalmente. Esa canción, ese himno se escribió hace aproximadamente unos 200 años atrás. Y sabe que la escribió un pastor inglés llamado John Newton. Él escribió esta canción. Pero es interesante el trasfondo de este personaje. Este personaje era un capitán de un barco. Pero lo interesante es que lo que este barco llevaba era esclavos, traficaba esclavos. Y llevaba esclavos de África Occidental a Gran Bretaña. Sin embargo, en un encuentro con la muerte, durante una tormenta fuerte que vino en alta mar, él sintió que se moría, sintió que era su último día. En ese lugar, en ese momento, pudo escuchar la gracia de Dios. En ese momento tuvo un encuentro personal con Dios. Y en ese encuentro personal con Dios le entregó su corazón a Cristo. Y después que regresó del viaje, él renunció a la capitanía y empezó a servirle al Señor, empezó a prepararse y años más tarde se convirtió en un pastor anglicano. Y ese pastor anglicano siguió sirviéndole a Dios y un día, durante el ministerio que ejercía, conoció a un personaje llamado William Wilberforce. Este personaje fue mentoreado por él. Y este personaje llamado William llegó a abolir la esclavitud en el Imperio Británico años más tarde. Mire cómo alcanzó la gracia de Dios. Y fue este personaje que un día cantó: sublime gracia, que a un vil pecador alcanzó. Ciego era yo, mas ahora veo. ¿Cuántos no miraban antes? ¿Cuántos eran ciegos antes? Y el Señor les ha dado la vista. ¿Cuántos ahora pueden decir: la gracia del Señor está en mi vida? La gracia del Señor me ha alcanzado. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, te damos gracias por ese amor que tú has derramado, por esa sublime gracia, Señor, que hemos podido encontrar en ti, Señor.